Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos a este devocional en casa. Mi nombre es Arnubio Sepúlveda y tengo el gusto de compartir la palabra del Señor con ustedes el día de hoy. Ya hemos avanzado bastante en el propósito como iglesia de la lectura en un año. Hoy tocan la lectura, corresponde la lectura del libro de Tito, la carta a Tito y también la carta a Filemón. Dos cartas cortas, personales, aunque de personales tienen poco porque Pablo siempre se aseguraba de que estas cartas también llegaran a la iglesia. Entonces, bueno, también por ese motivo han llegado hasta nosotros el día de hoy, y aún hoy, después de tanto tiempo, nos habla la palabra. Vamos a concentrarnos un poco en la carta de Tito y a mirar el Evangelio, a mirar al Señor Jesús desde esta carta. Si me preguntaran como qué nombre le daría a esta carta, la enfocaría en principio la enfocaría en la persona de Tito y diría que Tito era un hombre con una misión. Tito, un hombre con una misión. Bueno, para esa misión el designado fue Tito y dice allí en el capítulo 1, versículo 4, dice: a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Al parecer Tito era un hombre de toda la confianza de Pablo y lo enviaba no a tareas fáciles. En este caso, como podremos ver y podrán leer en la carta completa de Tito, que son solo tres capítulos, no era nada fácil lo que iba a hacer. Entonces, bueno, el designado o personaje inicialmente enfocado es Tito, con una misión no fácil. La vemos allí en el versículo 5, dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que estaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Era un hombre que tenía una misión y esa misión no era fácil. El versículo 10 nos dice: y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Bueno, cuando leemos este versículo 10, casi que esta carta cobra vigencia, o es muy vigente en el día de hoy, cuando nos hablan de charlatanes, por ejemplo, cuando nos hablan de engañadores, por ejemplo. Porque el día de hoy, pues, pululan, están por cantidades. Y esa es una gran dificultad para la palabra de Dios, para la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Le da un método, y básicamente lo vemos allí en el capítulo 2, donde le dice: tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le está diciendo que la forma que tiene es el predicar, es el enseñar. También le dice en el versículo 15: esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende. Exhortar y reprender a los de la iglesia en este caso. No lo enviaba desarmado, digámoslo así. A Tito le dice también allí en el versículo 4: a ti, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Tito iba enviado no por Pablo, sino en el nombre del Señor, y llevaba esa verdadera paz, llevaba esa gracia, la cual todos hemos recibido por la bendita voluntad de nuestro Dios. Esa es como la introducción a este devocional en casa. Vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo, vamos a ver al Señor Jesús, vamos a ver el Evangelio, vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas.
Bendiciones. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Bien, mis queridos hermanos, vamos a la primera parte de este devocional en casa, la confesión. Dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 6. Dice así: recuérdales, hablando a los cretenses, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernadores y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Claramente nos está hablando directamente a nosotros, no solamente se queda ya hablándole a los cretenses. Y no solamente es el recordar Pablo cómo era él, o cómo era Tito en otro momento, es el recordarnos a nosotros cómo éramos y de dónde nos rescató el Señor. Gracias al Señor por su obra. Gracias al Señor porque ha sido misericordioso. Confesemos que el Señor ha sido fiel. Este año ha sido evidente la fidelidad del Señor. Probablemente la hemos palpado, la hemos tocado, la hemos vivido más que en otros momentos, pero el Señor siempre ha estado ahí. Así como Él estuvo con Pablo, así como Él estuvo con Tito, así con nosotros. El Señor ha sido fiel y nos rescató a nosotros. Dios de la gloria, gracias te damos, Padre Santo, por habernos atraído a ti, por habernos elegido, Señor, por habernos llamado. Y gracias, Señor, porque en todo, Señor, y siempre has sido fiel, Señor, con nosotros. Confesamos, Padre de la gloria, que tu gran amor nos ha alcanzado y que es por tu gran amor, tu misericordia,
que nos sostiene, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por estar con nosotros cada día, cada momento, en cada lugar. Perdónanos, Padre Santo, porque sabes que nos distraemos, que nos olvidamos, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Tito, Señor, había sido enviado en una misión difícil, donde los cretenses, que eran catalogados como mentirosos, como personas detestables, así éramos nosotros, Señor. Solo que tú nos has redimido, Señor, de esa vieja manera de vivir y nos has revestido, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, por atraernos a ti. Alabamos y glorificamos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a gozarnos con una alabanza en este tiempo y ya venimos para el momento de adoración. Gloria a Dios. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Gracias por continuar en este devocional en casa. Esta es una época muy especial, una época en que recordamos la obra del Señor Jesucristo. Aquí en esta carta de Tito, Pablo está enviando a uno de sus discípulos, a ese hombre que era arrojado y tal vez arriesgado, y lo enviaba a las misiones difíciles. Recordamos también que en algún momento el Señor Jesucristo envía en misión especial a sus 12 discípulos, y en otro momento envía un grupo más grande, dice a 72, y les dice: vayan delante de mí. Vayan de alguna manera, prepárenme en ese camino. Lucas 10, y les da instrucciones, así como Pablo le dio instrucciones a Tito, así también el Señor Jesús le dio unas instrucciones muy sencillas a sus discípulos y a estos 72 enviados, mostrándoles que no era fácil y que no iban a caminar unos caminos muy asfaltados o caminos sembrados de rosas, sino que eran más bien caminos sembrados de espinos y que probablemente no les iban a recibir. Tal vez el Señor también nos ha enviado a nosotros. Nos ha llamado para enviarnos a una misión, que el Señor sea quien confirme eso. Y el Señor es experto en enviar, nuestro Padre es experto en enviar. Envió al Señor Jesucristo. Envía al Señor Jesucristo, y por esta época estamos recordando que el Padre se desprendió de su Hijo, de su unigénito Hijo, y lo envió a una misión muy difícil, a cambiar nuestro corazón. Lo envió en medio de borrachos, ladrones, adúlteros, personas abominables, así como eran los cretenses, así nosotros. Y en esa misión el Padre envió a su Hijo. Gracias, Señor. Eso nunca nos cansaremos de dar gracias y de adorar y de alabar, porque si no fuera por esa obra del Señor Jesucristo, no podríamos ser contados como sus hijos. Adoremos al Señor. Adorémosle con nuestra voz. Adorémosle con nuestro testimonio. Adorémosle con nuestras acciones. Adorémosle en todo momento, adorémosle en todo lugar, porque solo Él es digno de recibir adoración y de recibir
alabanza. Gracias, Señor, porque en este tiempo recordamos que tú te desprendiste, Señor, de lo más preciado que había, de lo más preciado que tenía, Señor, de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y lo enviaste en medio nuestro. Y en este tiempo, Señor, de Navidad, recordamos ese hecho, ese glorioso momento. Recordamos ese acto de desprendimiento. Por ello te alabamos y te adoramos, Señor. Enséñanos, Padre Santo, también a tener esa capacidad de desprendimiento, Señor, y a negarnos a nosotros mismos, Padre Santo, y ver a nuestro prójimo y ver a nuestro hermano, Señor. Gracias, oh Rey de la Gloria. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a vivir, a morar entre nosotros, a caminar entre nosotros, y aún hoy en día a caminar con nosotros, Señor. Acompañarnos, Padre de la Gloria, en la misión que tú nos has dado a nosotros. También de ir y predicar tu evangelio, de ir y hacer discípulos, y hacerlo en tu nombre, Señor, para tu gloria y para tu honra. Padre, te adoramos. Señor Jesucristo, te exaltamos. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, que nos alienta cada día, Señor. Nos da la fuerza necesaria, Padre de la Gloria, para permanecer en ti, Señor. Sabiendo, Señor, que somos frágiles y que somos necesitados. Gracias, oh Rey de la Gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. María, sabes que tu Hijo Jesús caminará en las aguas. María, sabes que tu Hijo Jesús salvará a la humanidad. Sabes que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, sabes que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego. María, sabes que tu Hijo Jesús calmará la tempestad. Sabes que tu Hijo Jesús del cielo descendió, y cuando besas su mejilla, también besas la de Dios. María, sabes que María, sabes que En nuestra devocional en casa llegamos al tiempo de súplica, y en esta Biblia, que se llama Biblia de Adoración, hay dos lecturas de súplica. La primera dice: purifica mi corazón, Señor, y haz que mis intenciones te sean agradables. Que mis intenciones te sean agradables. Purifica mi mente para que pueda ver el mundo con la inocencia de un niño, sin sospecha ni cinismo. Purifica mi conciencia, Señor, y quita todo rastro de perversión y prejuicio. Según tu gracia y misericordia, concédeme coherencia entre mi pensamiento y mi conducta, a fin de que con todo lo que hay dentro de mí pueda servirte mejor y amarte más. Basado en Jeremías 32:39. Todos los días debemos pedir al Señor, todos los días debemos suplicar la misericordia del Señor, que todos los días nos alcance, porque el Señor es quien nos conoce y sabe lo que somos, sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, y solamente por medio de Él podemos mantenernos delante de Él, sostenernos con nuestro corazón firme delante de Él. También dice: nos escogiste, el Señor nos escogió y nos apartaste como tu iglesia para ser tu novia. Ahora ayúdanos a mantenernos puros mientras aguardamos el día de tu segunda venida. Ayúdanos cada día, Señor. Sálvanos, Señor, de nuestra tendencia a pecar
por tu gracia, enséñanos a ser santos y fieles a ti. Te amamos, Señor Jesús, y anhelamos agradarte en todo lo que hacemos. Nuestra súplica debe ir en ese sentido de que sea el Señor el que nos mantenga. Dice la palabra de Dios que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Y es que no nos podemos descuidar nunca, en ningún momento. Pero no depende de nosotros, no está en nuestras fuerzas. Nuestra tendencia o nuestra condición humana nos lleva lejos de Dios. Por eso debemos suplicar al Señor que nos ayude, que nos sostenga, que nos sustente cada día, que no nos dejes a nuestra condición. Esa es nuestra súplica. A estos cretenses que eran un pueblo difícil y que en medio de esa iglesia allí en Creta había grandes dificultades, empezando por las dificultades doctrinales, estaba Tito trabajando en el nombre del Señor, como enviado allí. Así también nosotros estamos llamados a ser esos enviados delante del Señor o en el nombre del Señor a otros. Pero primeramente la obra debe ser hecha en nosotros. Y ese proceso que llamamos de santificación progresiva es de todos y cada uno de nuestros días, todos y cada uno de los días buscando al Señor, que el Señor sea el que nos cuide, nos guarde, cuide nuestro corazón. Señor, ayúdanos, no nos desampares, no nos dejes, Señor, a nuestro libre albedrío, Señor, porque tú sabes, Padre Santo, que en esa condición humanamente correríamos, pero en la dirección contraria a ti, Señor. Atráenos, Padre Santo. Susténtanos, manténnos cerca de ti, Señor. Háblanos cada día, Señor, por medio de tu palabra, por medio de hermanos, por medio de las situaciones que nos ocurren, Señor, pero háblanos, Padre Santo. No nos dejes, Padre de la gloria, despegarnos de ti. Aliéntanos, Padre Santo, danos el ánimo, Señor, que no desfallezcamos. Danos tu fuerza, Señor, porque humanamente no podemos. Te rogamos, te pedimos, Señor, te suplicamos que hagas tu obra cada día en nosotros. Y que cada día, Señor, nos recuerdes que nos debemos a ti. Cada día recuérdanos, Señor, de dónde nos sacaste, pero no para anhelar ir allá o regresar allá, sino para huir de nuestra condición anterior, de nuestra condición pecadora y correr a ti, Señor, en busca de ti, en busca de tu salvación, en busca de tu protección, en busca de tu cuidado. En esta época, Señor, época difícil, ayúdanos, Padre Santo, para permanecer delante de ti. Ayúdanos, Señor, para verte a ti y testificar de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, llegamos al final de este devocional en casa. Gracias por haberse conectado, gracias por haber permanecido. Las invitaciones, si ha sido de bendición, compártelo. Recordemos que tenemos un propósito también para el año entrante. El devocional en casa continúa, tenemos una agenda devocional. Compartámosla
disfrutémosla, vamos a gozárnosla todo el año. Tenemos un propósito también de enviar misioneros, así que bueno, la obra del Señor continúa, gracias a Él, porque Él es quien nos da todas estas iniciativas y nos da los medios, pero todo parte de lo que hace el Señor en nuestros corazones. El Señor les bendiga grandemente, disfruten este tiempo, cuídense mucho. Amén y amén. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.